Un jefe de la mafia llega a casa sin avisar a la hora del almuerzo y no puede creer lo que ve. El sonido de las llaves golpeando el suelo de mármol resonó como un disparo en el silencio sepulcral del vestíbulo, pero nadie lo oyó. Dominic Blackwood, un hombre acostumbrado a hacer temblar a todo el mundo criminal de Nueva York con su sola presencia, se quedó paralizado en la puerta de su propio comedor, sintiendo cómo la sangre de sus venas se helaba y al mismo tiempo le hervía en las sienes. Lo que veían sus ojos no tenía sentido. Una alucinación provocada por el estrés, o quizás una broma cruel del destino. Había llegado a casa 3 horas antes de lo habitual, un martes cualquiera, con la intención de recuperar unos documentos olvidados antes de regresar a su oficina acristalada en el corazón de Manhattan. No esperaba encontrar vida en esta mansión, no esperaba calidez y, desde luego, no esperaba lo que se estaba desarrollando ante él. Justo delante de él, en la mesa de caoba importada que nadie había utilizado desde el funeral de su esposa 4 años atrás, se estaba desarrollando una escena que desafiaba todas las reglas de esta casa. Sofía, la joven ama de llaves, de apenas 27 años, con su impecable uniforme azul y blanco, no estaba limpiando el polvo ni puliendo la platería. Estaba sentada, y no estaba sola. A su alrededor, ocupando sillas reservadas solo para políticos y socios comerciales, había 4 niños. 4 niños pequeños, idénticos. Dominic parpadeó, incapaz de procesar la imagen. Los niños no podían tener más de 4 años. Llevaban camisas azules que le resultaban extrañamente familiares, como si la tela hubiera sido arrancada de su propio pasado, junto con delantales improvisados de color claro que les cubrían el pecho. 4 gotas de agua, 4 réplicas perfectas con el pelo castaño revuelto y grandes ojos expresivos que seguían con entusiasmo cada movimiento de la joven. «Abran bien la boca, pajaritos», susurró Sofía con una voz tan dulce que Dominic sintió un agudo dolor en el pecho. Al oírlo, ella sostenía una gran cuchara llena de arroz dorado, humeante y sencillo, en violento contraste con la lujosa porcelana que los rodeaba. No era comida para ricos, era comida para sobrevivir, arroz teñido de amarillo con colorante barato. Pero los niños lo miraban como si fuera oro puro. Cuando el niño sentado en el extremo izquierdo giró la cabeza, riéndose de algo que había hecho su hermano, la luz de la lámpara de cristal iluminó su perfil. Dominic sintió que el suelo se derrumbaba bajo sus pies, esa nariz, esa curva de los labios al sonreír. Incluso la forma en que el niño sostenía el tenedor con una elegancia innata que no encajaba con su ropa remendada. Era como mirar en un espejo que distorsionaba el tiempo y lo enviaba 30 años atrás. El corazón de Dominic comenzó a latir con dolorosa violencia, golpeando contra sus costillas como una bestia enjaulada. ¿Quiénes eran? ¿De dónde habían venido? Su mansión era una fortaleza rodeada de altos muros y sistemas de seguridad. Nadie entraba sin su permiso y, sin embargo, 4 pequeños intrusos estaban allí sentados comiendo arroz dorado en su mesa prohibida, atendidos por su ama de llaves, como si fueran la realeza oculta de un reino olvidado. Dio un paso adelante. El sonido de sus zapatos de cuero italiano crujió contra el suelo de madera. El sonido era casi imperceptible para cualquiera, pero para Sofía, que vivía en un estado de alerta constante, era como un trueno. La joven se quedó rígida. La cuchara se detuvo a mitad de camino hacia la boca de un niño. Lentamente, con el terror pintando su rostro de un pálido mortal, giró la cabeza hacia la puerta. Sus miradas se cruzaron. El gris helado y la mirada de Dominic chocaron con el marrón asustado de los ojos de Sofía. El tiempo se detuvo. Los 4 niños, sintiendo el repentino miedo de sus protectores, dejaron de comer simultáneamente y giraron sus pequeñas cabezas hacia la imponente figura que bloqueaba la salida. Dominic no podía respirar. Ahora que los miraba de frente, la verdad lo golpeó con la fuerza de un tren de mercancías. No eran solo niños que se parecían a él, eran idénticos, 4 copias perfectas de sí mismo, mirándolo con una mezcla de curiosidad inocente y miedo instintivo. Si esta historia te satisface el alma, dale al botón «Me gusta» y compártela con alguien que necesite una buena historia hoy. Suscríbete a este canal para no perderte lo que sucede a continuación. El silencio se rompió como un cristal golpeado con un martillo,
¿Qué demonios es esto? La voz de Dominic rugió, resonando en el vasto comedor y haciendo temblar las lámparas de cristal. No era una pregunta. Era el trueno de un dios enfadado, el gruñido de una bestia cuyo territorio había sido violado. Sofía se levantó de su silla como si la hubiera electrocutado, moviéndose tan rápido que la cuchara que tenía en la mano voló al suelo y chocó contra las baldosas con un agudo sonido metálico. Pero no se agachó para recogerla. En cambio, abrió los brazos, formando una delgada y frágil pared de hueso y carne entre el hombre imponente que avanzaba hacia ella y los 4 niños pequeños que tenía detrás. Los guantes de goma amarillos que aún no había tenido tiempo de quitarse brillaban bajo las luces, pareciendo las garras de una leona que protegía a sus cachorros. Oliver, el más pequeño de los 4 hermanos, rompió a llorar. Sus sollozos rasgaron el aire denso, cargado de miedo y pánico. Sus pequeñas piernas corrieron directamente hacia Sofía y sus 2 brazos se envolvieron alrededor de su pierna como si fuera el único salvavidas que le quedaba en medio del mar. «Mamá, mamá», sollozó, hundiendo la cara en la tela de su uniforme. Los otros 3, Ethan, Noah y Lucas, no lloraban. Se acurrucaron detrás de Sofía, con los ojos muy abiertos por el terror, pero ninguno de ellos corrió. Algo instintivo les decía que se quedaran junto a su protectora, aunque ésta temblara tanto como ellos. Dominic se adelantó, cada paso como un tambor de guerra. Cuando llegó a la mesa, levantó la mano y la golpeó con fuerza sobre la caoba con un estruendo espantoso. La vajilla saltó, las copas de cristal traquetearon entre sí y un plato rodó hasta el borde. Luego cayó y se hizo añicos en el suelo. Los niños se encogieron. Oliver lloró más fuerte, pero Sofía se quedó donde estaba, sin retroceder ni un solo paso. «Confié en ti», gruñó Dominic con los dientes apretados, con los ojos en llamas mientras miraba fijamente a la joven. «Te di trabajo cuando nadie en este mundo quería siquiera mirarte. Te di un techo, un lugar donde vivir, una vida, y así es como me lo pagas. Convirtiendo mi casa en una guardería secreta, dejando que un montón de niños que salieron de la nada se sentaran a comer en mi mesa». Se inclinó hacia ella, con el rostro a solo unos centímetros del de Sofía. «Sabes quién soy. Sabes lo que les pasa a las personas que se atreven a engañarme. ¿Alguien más? Cualquiera en su imperio se habría arrodillado en ese mismo instante. Habrían suplicado, llorado, rogado por su vida». Dominic había visto a asesinos a sangre fría temblar como hojas ante él. Había visto a famosos narcotraficantes llorar como niños cuando los interrogaba. Pero esta chica, esta criada de 27 años con las manos endurecidas por el trabajo y los ojos marrones empapados de lágrimas, no se arrodilló. Sofía respiró hondo, luchando por controlar el temblor de su voz. Luego levantó la barbilla y miró directamente a los ojos gris hielo del jefe de la mafia. «Puedes matarme ahora mismo», dijo, con voz temblorosa, pero no débil. «Puedes hacerme lo que quieras. No me importa. Pero por favor, no les toques. Son solo niños. Son inocentes». Dominic se quedó paralizado, como si le hubieran dado un puñetazo en el pecho. En 15 años al frente del mundo del hampa de Nueva York, nadie se había atrevido a mirarle a los ojos de esa manera. Nadie se había atrevido a hablarle en ese tono, mitad súplica y mitad desafío. Ella no temía morir, solo temía por los niños. Eso lo confundió más que nada en la vida. «Explícame», ordenó, con la voz aún fría como el hielo, pero ligeramente más baja. «Todo, desde el principio hasta el final. Y si te atreves a mentirme, aunque sea con una sola palabra». No necesitó terminar la amenaza. Sofía lo entendió, pero incluso mientras hablaba, la mirada de Dominic no podía apartarse del niño mayor que estaba justo detrás de Sofía, Ethan. El niño lo miraba con sus ojos grises, exactamente del mismo tono de gris que los de Dominic, como si estuviera mirando en un espejo. Sofía tragó saliva, con la garganta seca como un desierto. Sabía que era su única oportunidad, quizá la última, para explicarse, para salvar 4 pequeñas vidas que temblaban detrás de ella. Respiró hondo y comenzó a hablar, con la voz aún temblorosa, pero cada palabra clara, cada palabra verdadera. «Soy huérfana», dijo, bajando la mirada al suelo. «No sé quiénes son mis padres.
Me encontraron en un contenedor de basura cuando solo tenía unos días y crecí en el orfanato St. Mary's de Brooklyn. Cuando cumplí 18 años, me echaron porque era demasiado mayor para quedarme. Sin título, sin habilidades, sin un centavo a mi nombre. Hizo una pausa y los recuerdos dolorosos afloraron en sus ojos marrones. Pedí trabajo por todas partes, pero nadie me contrataba. ¿Quién quiere contratar a una huérfana sin patrocinador ni domicilio fijo? A los 23 años, vivía en la calle, dormía en callejones y comía las sobras de la basura de los restaurantes. Casi me muero de hambre. Casi me congelo hasta morir ese invierno. Dominic no hablaba, pero escuchaba. El gris de sus ojos ya no ardía de rabia. En su lugar había una vigilancia fría y calculadora que medía cada frase, cada destello de su expresión. El padre Antonio me salvó, continuó Sofía. Me encontró desmayada detrás de la iglesia de San Miguel en una noche de nieve y lluvia helada. Me dio un lugar donde quedarme. Me dio comida. Me dio esperanza. Vivía en una pequeña habitación detrás de la iglesia, haciendo trabajos ocasionales para pagarle. Se le hizo un nudo en la garganta. Entonces, una noche, hace 4 años, hubo una gran tormenta, con lluvia torrencial, truenos y relámpagos. Oí un llanto muy débil, muy pequeño, que venía de detrás de la iglesia. Al principio pensé que era mi imaginación, pero seguía sonando. No paraba. Salí corriendo bajo la lluvia y los encontré. Sofía volvió la cabeza hacia los 4 niños, acurrucados detrás de ella, y su mirada se suavizó, llena de amor. 4 bebés recién nacidos en una caja de cartón empapada. Estaban envueltos en trapos viejos y rotos, con la piel morada por el frío y los labios grises. Lloraban tan débilmente que casi no los oía. El médico dijo, si los hubiera encontrado solo 1 hora más tarde, habrían muerto. Ella miró a Dominic, con los ojos brillantes por las lágrimas, pero sin derramar ni una sola gota. No podía dejarlos allí. Sé lo que se siente al ser abandonado. Sé lo que se siente cuando nadie te quiere. No podía dejar que murieran como yo casi muero. Ella le contó los últimos 4 años. 4 años luchando por criar a 4 hijos con un salario mísero. Hizo todo tipo de trabajos, fregar suelos, lavar platos, lavar ropa, cualquier cosa por la que alguien le pagara. El arroz amarillo, ese arroz barato coloreado con cúrcuma, era lo único que podía permitirse cocinar todos los días. Empecé a trabajar para usted hace 2 años, dijo Sofía, con voz cada vez más débil. Este trabajo paga más que cualquier otro en el que haya trabajado. Alquilé un pequeño apartamento en el Bronx para esconder a los niños. Y todos los días volvía corriendo para cuidar de ellos después del trabajo. Sé que no debería haberlo hecho. Sé que te estaba engañando, pero no tenía otra opción. Se detuvo, tragándose el nudo que tenía en la garganta. Hace 2 semanas, el apartamento se incendió. Un cortocircuito en mitad de la noche. Lo perdimos todo. Ropa, muebles, papeles, todo. No tenía a dónde ir, ni dinero para alquilar un nuevo lugar. Arriesgué mi vida trayéndolos aquí, escondiéndolos en habitaciones en las que nunca entras. Les daba de comer cuando no estabas en casa. Sabía que si me descubrían, moriría, pero al menos tendrían un techo sobre sus cabezas. Al menos no tendrían que dormir en la calle. Sofía miró fijamente a los ojos de Dominic y su voz se endureció. No sé de quién son esos niños. No sé quién los abandonó, quién quería matarlos. Pero sé una cosa. Alguien arrojó deliberadamente a 4 bebés recién nacidos en medio de una tormenta de nieve. Alguien quería que murieran, y yo prefiero morir antes que permitir que eso suceda. La habitación se sumió en el silencio. Dominic no dijo ni una palabra, pero su mente daba vueltas con fríos cálculos. 4 niños, de 4 años, cuatrillizos, exactamente como él, como 4 copias perfectas. El momento de su nacimiento, hace 4 años, fue cuando Elizabeth, su esposa, aún estaba viva. Algo no cuadraba aquí. Algo estaba muy, muy mal. Dominic permaneció inmóvil durante un largo rato, con sus ojos grises fijos en los 4 niños, como si pudiera obtener una respuesta de esos pequeños rostros. Entonces tomó una decisión. Marcus, dijo al teléfono, con voz dura como el acero, ven aquí ahora mismo y prepara una habitación para 5 personas, la criada y los 4 niños. Nadie entra ni sale sin mi orden.
Se volvió hacia Sofía, sin una pizca de calidez en la mirada. Te quedarás aquí hasta que descubra la verdad. Si me mientes aunque sea una sola palabra, desearás no haber nacido nunca. Sofía no dijo nada, solo asintió con la cabeza y siguió al alto guardaespaldas que había aparecido en la puerta con los 4 niños. Oliver seguía sollozando, aferrado a su mano, y Ethan se volvió para mirar a Dominic por última vez antes de desaparecer tras la puerta. Los ojos del niño lo perseguían, esos ojos grises idénticos a los que veía en el espejo cada mañana. Cuando se cerró la puerta, Dominic volvió a sacar su teléfono. Marcus, necesito que averigües todo sobre estos 4 niños, su origen, sus certificados de nacimiento, el hospital donde nacieron, todo. Infórmame en 24 horas. Pero en cuanto terminó la llamada, Dominic supo que no podía esperar 24 horas. No podía esperar ni siquiera 1 hora. Las preguntas le quemaban por dentro, las dudas le carcomían la mente como una manada de lobos hambrientos. Necesitaba respuestas ya mismo, y sabía exactamente dónde encontrarlas. El reloj marcaba las 11 de la noche cuando el Bentley negro de Dominic se detuvo frente a la mansión del Dr. Richard Hayes, en un tranquilo barrio residencial de Long Island. El anciano médico había prestado sus servicios a la familia Blackwood durante 30 años. Conocía todos sus secretos médicos, desde las heridas que Dominic había sufrido en las guerras territoriales hasta el cáncer que se había llevado la vida de su padre. Si alguien sabía algo sobre esos 4 niños, ese era Hayes. Dominic no llamó a la puerta. La derribó de una patada. El Dr. Hayes estaba sentado en la sala de estar, con un vaso de whisky en la mano, cuando la puerta se abrió de golpe y la enorme sombra del jefe de la mafia llenó el marco. El vaso cayó al suelo y se rompió, pero a nadie le importó. Dominic, balbuceó el viejo médico, con el rostro pálido como un cadáver. ¿Qué es lo que hace 5 años Dominic le cortó? Su voz era tan fría que podía congelar toda la habitación. Cuando me extirparon el apéndice en su hospital, ¿alguien me extrajo esperma? El Dr. Hayes se quedó inmóvil. Su piel arrugada pasó de ser blanca como la tiza a un feo color gris. Sus viejos ojos parpadeaban rápidamente, tratando de esquivar la mirada cortante de Dominic. No entiendo lo que dice, balbuceó, retrocediendo como un animal acorralado. Fue una cirugía normal. No pasó nada. Dominic no dijo nada más. Sacó una pistola de dentro de su abrigo y la dejó sobre la mesa, justo delante del médico. El metal chocó contra la madera y el sonido resonó en la silenciosa habitación como una campana fúnebre. Te lo pregunto por última vez, dijo Dominic, con una voz que no era más que un susurro, pero más aterradora que cualquier rugido. Y ya sabes que nunca pregunto por tercera vez. El Dr. Hayes se desplomó en una silla, con la cabeza entre las manos y todo el cuerpo temblando. El silencio se prolongó durante unos segundos. Entonces empezó a hablar, con una voz que parecía el gemido de un moribundo. Sí, lo hicimos. Mientras estabas anestesiado, te extrajimos una muestra de esperma. Lo siento, Dominic. No tenía otra opción. ¿Quién? Rugió Dominic. ¿Quién te ordenó hacerlo? El médico levantó la cabeza, con los ojos llenos de miedo y desesperación. Victoria, susurró, pronunciando el nombre como si fuera una maldición. Victoria Blackwood, tu madre. Dijo que era para conservarlo con fines médicos familiares, por si te pasaba algo. Dijo que si no lo hacía, destruiría mi carrera, destruiría toda mi vida. Conoces a tu madre, Dominic. Sabes que nadie puede negarse a hacer lo que ella pide. Dominic se quedó inmóvil como una estatua. Su madre, su propia madre, Victoria Blackwood, el verdadero poder detrás del imperio Blackwood, la mujer que le había dado a luz, le había criado y le había convertido en el gobernante del inframundo de Nueva York. Ella había hecho esto. Cogió la pistola y la guardó en su abrigo. Si le cuentas a alguien lo que hemos hablado esta noche, dijo sin volverse, no necesitaré una pistola. Salió de la casa, dejando al viejo médico temblando en la oscuridad. El Bentley rugió cuando pisó el acelerador, adentrándose en la noche hacia Manhattan, donde su madre dormía en su lujosa mansión, sin saber que su hijo llevaba consigo una tormenta de furia acumulada durante 15 años de engaños. El reloj acababa de dar las 2 de la madrugada cuando el Bentley de Dominic se detuvo frente a las enormes puertas de hierro de la mansión Blackwood en el Upper East Side de Manhattan.
Allí vivía su madre, en un palacio en miniatura en el corazón de la ciudad, símbolo del poder y la riqueza que había construido con sus propias manos durante décadas. Dominic no esperó a que los guardias de seguridad abrieran la verja. Pulsó el mando a distancia y entró directamente, con los neumáticos chirriando sobre la grava blanca a una velocidad que solo un loco se atrevería a alcanzar. Abrió la puerta principal de una patada, pasó junto a los sirvientes medio dormidos, que salían apresuradamente, y subió furioso las escaleras que conducían al dormitorio principal. Victoria Blackwood se había despertado con el alboroto de abajo, pero cuando la puerta de su dormitorio se abrió de golpe y apareció su hijo con los ojos encendidos, no parecía asustada en absoluto. Se sentó en la cama de matrimonio, vestida con sábanas de seda blanca, se puso una bata color vino y, sorprendentemente, su rostro seguía perfectamente maquillado, a pesar de que era medianoche, como si supiera que esta visita iba a producirse. «Hijo mío», dijo. Su voz era tranquila, como si estuviera invitando a un invitado a tomar el té de la tarde. «¿Qué ha pasado para que vengas a estas horas? Tu madre creía que te había enseñado a comportarte correctamente». Dominic no malgastó palabras. Se acercó a los pies de la cama y miró a la mujer que le había dado a luz con una mirada que podría haber quemado toda la ciudad. «¿Qué hiciste con mi esperma?». La pregunta resonó en la habitación como un disparo. Cualquier persona normal se habría sorprendido, habría balbuceado una negación, habría parecido perdida. Pero Victoria no era una persona normal. Solo levantó una ceja y sus labios perfectamente pintados esbozaron una sonrisa fría. Y eso fue lo más aterrador. No se inmutó. «Ah», dijo suavemente. «Así que lo sabes», dijo mientras se levantaba de la cama, se acercaba al tocador y se servía un vaso de agua. Cada movimiento era lento, sereno, como si no fuera más que una conversación cotidiana entre madre e hijo. «Hice lo mejor para la familia», dijo, volviéndose hacia él. «Siempre. Todo lo que hago es por la sangre Blackwood. Responde a mi pregunta». Dominic gruñó. Victoria suspiró como si le estuviera explicando lo obvio a un niño tonto. «Necesitas un heredero, Dominic. La sangre Blackwood no puede acabar contigo. Este imperio necesita un sucesor. Alguien que continúe con nuestro linaje y con lo que tu padre y yo hemos construido». Sus ojos se oscurecieron. «¿Y qué hay de tu esposa Elizabeth?». «Inútil. 5 años de matrimonio y no te ha dado ni un solo hijo». «Esperé. Tuve esperanzas. Pero era basura, así que tuve que ocuparme yo misma». Dominic sintió que la sangre le hervía en las venas. «¿Cómo te ocupaste?». Victoria se acercó, con los ojos fríos como el hielo. «Contraté a una madre de alquiler, una joven llamada Rachel. Pobre, desesperada, dispuesta a hacer cualquier cosa por dinero. Utilicé tu esperma para la fecundación in vitro y se lo implanté en el útero. El objetivo era crear un heredero perfecto, un niño con sangre Blackwood pura, sin necesidad de esa mujer estéril». «Entonces, ¿qué?». La voz de Dominic sonó como el gruñido de un animal a punto de perder el control. Victoria se encogió de hombros, indiferente, como si estuviera hablando del tiempo. «El plan no salió como yo quería. En lugar de 1, Rachel dio a luz a 4. 4 cuatrillizos». Ella soltó un bufido despectivo. «Producto defectuoso. Solo necesitaba un heredero, no una guardería llena de niños. 4 niños idénticos. ¿Cómo se divide el poder? ¿Cómo se decide quién será el sucesor? Crecerían y se destrozarían entre ellos por tu trono». Dominic apretó los dientes, con la mandíbula dura como una piedra. «¿Qué les hiciste?». Victoria sonrió, y esa sonrisa era más fría que el hielo de enero. «Me encargué de ello», dijo con suavidad. «Ordené que los eliminaran a todos, a los 4, limpio y ordenado, sin dejar rastro». Inclinó la cabeza hacia su hijo, con una mirada llena de burla. «Pero parece que la basura es más difícil de matar de lo que pensaba». Dominic se quedó allí, cada palabra de su madre como un cuchillo que le atravesaba el pecho. Pero no había terminado. Había otras preguntas, preguntas que lo quemaban por dentro. Y no se iría de esa habitación hasta tener todas las respuestas. «Rachel», dijo con voz áspera y ronca. «La madre sustituta, ¿dónde está ahora?». Victoria hizo un gesto con la mano como si espantara una mosca molesta.
Muerta. Suicidio. Se ahogó en el río Hudson unas semanas después de dar a luz. La policía dictaminó que se trataba de una depresión posparto autoinfligida. Un final perfecto para un problema complicado. Dominic miró a su madre y supo con tanta certeza como que el sol sale por el este que era mentira. Rachel no se suicidó. Rachel fue asesinada de la misma manera que Victoria había intentado matar a 4 niños inocentes, de la misma manera que estaba dispuesta a destruir a cualquiera que se interpusiera en su camino. Pero había una pregunta más, la pregunta que más temía, la pregunta que lo había atormentado durante 4 años. Tragó saliva, con la garganta apretada como si una mano invisible la estuviera cerrando. Liz, susurró, y el nombre de su esposa cayó en la habitación como la plegaria de un moribundo. Elizabeth, mi esposa, ¿ella sabía de esto? Victoria se quedó en silencio. Por primera vez en toda la conversación se quedó en silencio. Sin respuestas frías, sin sonrisas despectivas, sin justificaciones ingeniosas. Solo silencio. Un silencio tan pesado que podía aplastar huesos. Y en ese silencio Dominic lo leyó todo. Madre, dijo con voz temblorosa, ¿qué le hiciste a Liz? Victoria suspiró como si estuviera explicándole una verdad obvia a un tonto. Era más inteligente de lo que pensaba. Dijo con voz fría como el hielo. Lo descubrió todo. De alguna manera localizó a Rachel, localizó la clínica, localizó a los niños. Lo sabía todo, Dominic, y te lo iba a contar. Dominic sintió que le fallaban las rodillas, como si alguien le hubiera arrancado los huesos del cuerpo. No, susurró. No, no. Tenía una cita con un abogado ese día. Continuó Victoria, sin cambiar el tono de voz ni un ápice. Iba a presentar pruebas, a revelarlo todo, a destruir lo que yo había tardado años en construir. ¿Creía que podía enfrentarse a mí? ¿Creía que me quedaría de brazos cruzados viendo cómo arruinaba a esta familia? El accidente de coche, susurró Dominic, con una voz que parecía el viento soplando en un cementerio. El accidente de coche de Liz. No fue un accidente, ¿verdad? Victoria miró directamente a los ojos de su hijo sin mostrar ni una pizca de remordimiento. Iba a destruir todo lo que yo había construido. Iba a arrebatarte tu futuro, el futuro de esta familia. No tenía otra opción, Dominic. Tenía que proteger a Blackwood Blood a cualquier precio. El mundo de Dominic se derrumbó. Se quedó allí, en el lujoso dormitorio de su madre, y sintió que todo en lo que había creído, todo lo que había amado, todo lo que había protegido, se hacía añicos. Su madre, su propia madre, la mujer que le había dado la vida, que le había acunado para dormir, que le había enseñado a ser un hombre. Ella había matado a Elizabeth, había matado a la mujer que más quería en el mundo. Y Liz, su dulce Elizabeth, había muerto sola. Había descubierto la verdad. Había querido salvar a los niños que él ni siquiera sabía que existían. Y murió por ello. Murió sin poder decirle ni una sola palabra. Murió sola, con un secreto demasiado pesado para que lo llevara una sola persona. No derramó ni una lágrima. Dominic no podía llorar. El dolor era demasiado grande, demasiado profundo. Había congelado todo su interior. Se quedó allí de pie, mirando a la mujer que le había dado la vida como si fuera un monstruo con piel humana. Luego se dio la vuelta y se marchó. Sin decir una palabra, sin mirar atrás. ¿Qué vas a hacer? Victoria le llamó, con un primer atisbo de incertidumbre en la voz. No puedes tocarme, Dominic. Yo soy esta familia. Sin mí, no eres nada. Todo lo que tienes es gracias a mí. Dominic no miró atrás. Siguió caminando, atravesó la puerta, bajó las escaleras, salió a la fría noche y por primera vez en su vida, el jefe mafioso más poderoso de Nueva York no sabía qué hacer. El Bentley atravesó la noche, con el motor rugiendo como el grito silencioso de una bestia herida. Dominic se sentó al volante, con las manos tan apretadas que los nudillos se le pusieron blancos como la cal, y aún así temblaban con fuerza. Por primera vez en 35 años de vida, sus manos temblaban así. Había empuñado un arma y disparado sin que le temblaran las manos. Había ordenado ejecutar a sus enemigos sin que le temblaran las manos. Se había enfrentado a la muerte docenas de veces sin que le temblaran las manos. Pero ahora, después de lo que acababa de oír de boca de su madre, le temblaban las manos como hojas en una tormenta. Entonces llegaron las lágrimas. No podía detenerlas.
Se derramaban por las comisuras de sus ojos, le corrían por las mejillas y caían sobre su traje de $1000. El jefe mafioso más poderoso de Nueva York lloraba como un niño abandonado en una carretera desierta a las 3 de la madrugada. Liz, Liz, Liz. El nombre resonaba en su cabeza como una campana fúnebre. Elizabeth, la mujer a la que había amado durante 10 años. Elizabeth, la que le había dado momentos de paz en un mundo empapado de sangre y violencia. Elizabeth, que no había muerto en un accidente como él había creído durante 4 años. La habían asesinado. Asesinada por su propia madre. Y ella murió porque quería salvar a los niños que él ni siquiera sabía que existían. Su mente era un caos, girando entre un dolor desgarrador y una rabia hirviente. Quería dar la vuelta al coche para enfrentarse a Victoria, para aplastarle la garganta con sus propias manos. Pero también quería detenerse, apoyar la cabeza en el volante y llorar hasta que no le quedaran lágrimas. El teléfono sonó, rompiendo el silencio dentro del coche. Dominic miró la pantalla. Marcus respiró hondo, obligando a su voz a volver a la normalidad antes de responder. ¿Qué pasa, jefe? La voz de Marcus era lo suficientemente urgente como para que Dominic lo sintiera al instante. Algo iba mal. Tenemos un problema. Uno grave. Habla. Las cámaras de seguridad fueron pirateadas. Todo el sistema estuvo fuera de servicio durante unos 15 minutos. Cuando lo recuperamos, Marcus dudó. Y esa duda hizo que la sangre de Dominic se helara. ¿Y luego qué? Se han ido. El jefe, la criada y los 4 niños. La habitación está vacía. No hay ni rastro. Dominic pisó el freno con tanta fuerza que el Bentley giró de lado en la carretera. Los neumáticos chirriaron sobre el asfalto. El teléfono casi se le cae de las manos. ¿Qué? Lo siento, jefe. No entiendo cómo ha podido pasar. Nuestra seguridad es la mejor. Nadie puede. El teléfono de Dominic vibró. Un nuevo mensaje. Miró la pantalla, un número desconocido, y las palabras le dejaron sin aliento. Si quieres que los niños y la criada estén a salvo, no hagas ninguna tontería. B. Adjunta había una foto. Sofía yacía en un suelo de hormigón, con las manos atadas a la espalda, la boca sellada con cinta negra y los ojos marrones muy abiertos, llenos de terror. Y los 4 niños, sus hijos, los 4 hijos cuya existencia acababa de descubrir, estaban acurrucados en un rincón, con el rostro bañado en lágrimas y la boca abierta en un grito silencioso. Victoria, su madre, había actuado más rápido de lo que él esperaba. Sabía que él había venido a enfrentarse a ella, sabía que descubriría la verdad, y ya había preparado su siguiente movimiento. Pero, ¿cómo había entrado en su mansión? ¿Cómo había eludido el sistema de seguridad más estricto de Nueva York? La respuesta le golpeó como un puñetazo en el estómago. Alguien de dentro, alguien en quien confiaba plenamente, alguien a quien consideraba de la familia, le había traicionado y había estado trabajando para Victoria todo este tiempo. «Marcus», gritó Dominic por teléfono, con una voz que parecía una tormenta. «Reúne a todo el mundo. A todos. Quiero a todos los soldados. A todos los contactos. A todos los ojos de esta ciudad buscándolos. Quien los encuentre cobrará 10 veces más. Quien oculte información morirá». «Jefe, ¿qué pasa? Hazlo ahora». Colgó, lanzó el teléfono al asiento del copiloto y pisó el acelerador a fondo. El Bentley rugió y se adentró en la noche a una velocidad de locos. Por primera vez en su vida, el jefe mafioso más poderoso de Nueva York había perdido completamente el control. Sus ojos grises ya no eran fríos. Estaban ardiendo. El fuego del infierno. «Mi madre quiere jugar a este juego», gruñó entre dientes. «Muy bien, ha olvidado quién me enseñó a jugar». Sofía se despertó en la oscuridad. Sentía la cabeza como si la estuvieran partiendo con un martillo. Le latían las sienes donde la habían golpeado cuando intentó defenderse de los hombres que irrumpieron en la habitación. Recordaba ese instante, la puerta abriéndose de golpe, las siluetas negras entrando, los niños gritando aterrorizados. Luego, un puñetazo en la cabeza y todo se volvió nada. ¿Dónde estaba ahora? Parpadeó, obligando a sus ojos a adaptarse a la oscuridad total. El olor a humedad la golpeó. El olor a hormigón viejo, a agua estancada, a abandono.
Un sótano. Estaba en algún sótano. No sabía dónde. No sabía a qué distancia de la mansión Blackwood. Intentó moverse y se dio cuenta de que tenía las manos atadas a la espalda con una cuerda áspera. Las fibras le arañaban las muñecas, pero, curiosamente, no estaba demasiado apretada. Quizás los secuestradores tenían prisa, o tal vez no la consideraban una gran amenaza. Después de todo, ¿qué podía hacer una delgada criada? Mamá, la débil llamada hizo que el corazón de Sofía se encogiera. Giró la cabeza y vio a los 4 niños acurrucados en un rincón, 4 pequeñas sombras temblando en la oscuridad. Oliver, el más pequeño, se arrastraba hacia ella con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Mamá, tengo miedo», sollozó, con la voz entrecortada. «La bruja nos ha secuestrado. Tiene ojos de serpiente. Mamá, me da miedo». Sofía se obligó a incorporarse, aunque todavía le daba vueltas la cabeza. «Estoy aquí, cariño. Estoy aquí». Miró a los otros 3. Ethan abrazaba con fuerza a Noah, tratando de parecer fuerte, aunque sus ojos grises estaban llenos de miedo. Pero Lucas era quien más le preocupaba. El niño estaba completamente inmóvil, con los ojos muy abiertos y la mirada fija en la nada. No lloraba, no hablaba, como una pequeña estatua de piedra. Ella había visto esa mirada antes. En las primeras noches después de encontrarlos, la mirada de un niño demasiado herido que se encerraba en sí mismo para escapar de una realidad brutal. El viejo trauma estaba resurgiendo. «Escúchame», dijo Sofía, con la voz temblorosa, pero se obligó a mantenerla firme. «Yo te protegeré, te lo prometo. Pase lo que pase, no dejaré que nadie te haga daño». Se oyeron pasos en las escaleras. El clic de unos tacones altos sobre el cemento, lento, mesurado, como una cuenta atrás para el fin del mundo. Entonces se encendió la luz de una bombilla desnuda, cegadora, y Sofía tuvo que entrecerrar los ojos. Y allí estaba ella. Victoria Blackwood bajó al sótano como si estuviera entrando en una gala de la alta sociedad. Llevaba un elegante vestido negro, un collar de perlas en el cuello, el pelo recogido en un impecable moño y el rostro perfectamente maquillado, sin una sola arruga. El contraste entre su refinada apariencia y el sótano húmedo y maloliente era tan extraño que resultaba espantoso. Los fríos ojos de Victoria recorrieron la habitación y se detuvieron en Sofía con un desprecio indisfrazable, como si estuviera mirando a un insecto que se arrastraba bajo su talón. «Así que tú eres la que los ha salvado», dijo con voz suave, pero afilada como una cuchilla. «¿Quién eres tú para criar lo que yo he desechado?» Sofía no respondió. Solo sostuvo la mirada de Victoria, sin inclinar la cabeza, sin temblar. No tenía nada que decir. Victoria soltó una risa burlona. Por supuesto. ¿Qué podía decir? Una pequeña sirvienta sin nombre, creyéndose una heroína por rescatar a unos cuantos bebés abandonados. Ridículo. Se acercó, con los tacones resonando sobre el cemento. Mi plan original era simplemente deshacerme de estos mocosos. Pero ahora sabes demasiado. Así que también tendré que ocuparme de ti, de los 5, limpias y ordenadas. Echaré la culpa a los enemigos de Dominic en los bajos fondos. Un secuestro por rescate que salió mal. Algo así. Mi hijo sufrirá, por supuesto, pero luego lo olvidará. Los hombres siempre olvidan, y todo volverá a ser como antes. El señor Dominic sabrá la verdad, dijo Sofía, con su voz resonando en el sótano vacío. Victoria se rió con un sonido frío como el hielo. Mi hijo nunca creerá más a un sirviente que a su propia madre. ¿Quién te crees que eres?, preguntó Sofía levantando la barbilla, con sus ojos marrones brillando bajo la tenue luz. Pero creerá a su propia sangre. Victoria se quedó en silencio durante un segundo y la sonrisa de su boca se desvaneció. Se volvió hacia los secuaces que estaban al pie de las escaleras. «Encargaos de los 5 antes de llorar». Luego subió las escaleras sin mirar atrás. La luz se apagó. La oscuridad se apoderó del sótano. Sofía oyó los pasos del secuaz acercándose. Oyó el sonido metálico de un arma cargándose. Y en la oscuridad, sus ojos se posaron en el suelo, donde brillaba un fragmento de cristal roto, reflejando el tenue rayo de luz que se colaba por la rendija debajo de la puerta. El imperio de Dominic Blackwood se despertó en mitad de la noche.
Desde apartamentos destartalados en el Bronx hasta lujosas mansiones en Manhattan, los teléfonos sonaron, se enviaron mensajes y cientos de hombres se levantaron de la cama con armas en las manos. Esto ya no era una investigación, era una guerra. Todas las cámaras de seguridad de la ciudad, desde los callejones en penumbra hasta las avenidas iluminadas, fueron pirateadas y conectadas al sistema de Dominic. Los mejores hackers que el dinero podía comprar trabajaban sin descanso, revisando miles de imágenes, buscando cualquier rastro del camión que se había llevado a Sofía y a los niños. Todas las pistas, todos los informantes, todos los deudores de la ciudad recibieron el mismo mensaje: encontrarlos o morir. Quien los encontrara recibiría 10 veces su recompensa. Dominic se lo dijo a la multitud de sus hombres reunidos en un almacén de Brooklyn. Su voz era dura como el acero. Quien ocultara información, aunque fuera la más mínima, desearía no haber nacido nunca. Ya no era Dominic Blackwood, el elegante hombre de negocios con traje caro, el hombre que aparecía en las portadas de las revistas de negocios con una sonrisa de confianza. Era un depredador acechando a su presa. Frío, despiadado, sin una pizca de piedad. El gris de sus ojos no tenía calidez. Eran dos pozos de hielo, dos abismos sin fondo, que se tragaban a cualquiera que se atreviera a mirarlos demasiado tiempo. El informante fue arrastrado ante él. Uno de los guardaespaldas que había trabajado para la familia Blackwood durante 15 años. Estaba atado a una silla, con la cara magullada por los golpes recibidos durante la captura, pero aún así intentaba parecer duro. Dominic se plantó delante de él y no dijo nada. Solo lo miró con una mirada que podía congelar el infierno. Luego sacó un cuchillo del interior de su abrigo lentamente, deliberadamente, como saboreando cada segundo. 15 años, dijo Dominic, con una voz tan ligera como el susurro de la muerte. 15 años comiendo mi comida, cobrando mi sueldo, disfrutando de mi protección como si fueras de la familia, y me has traicionado por ella. El traidor temblaba. Señor Dominic, yo, Victoria, ella amenazó a mi familia. No tuve otra opción. Tú tuviste otra opción. Dominic lo interrumpió, con voz fría como el hielo. Elegiste mal. Apoyó la hoja contra el meñique del traidor. Ahora me dirás dónde los esconde. O enviaré cada uno de tus dedos a tu esposa e hijos. Un dedo cada hora hasta que no te quede ninguno que enviar. El traidor se derrumbó, sollozando. Lo confesó todo. El almacén abandonado a las afueras de la ciudad, la empresa ficticia que Victoria utilizaba para poseerlo, el número de guardias y dónde estaban posicionados. A 45 minutos. Sofía y los niños estaban a 45 minutos de él. La comitiva negra se adentró en la noche. 5 todoterrenos repletos de hombres armados hasta los dientes. Dominic se sentó en el asiento trasero del vehículo que iba en cabeza, comprobando el arma que tenía en la mano, cargándola, descargándola y volviéndola a cargar. Los movimientos eran mecánicos, inconscientes, tal y como lo había hecho cientos de veces antes de sangrientas batallas. Marcus se sentó a su lado, observando a su jefe con preocupación en el rostro. «Jefe», dijo, vacilante, «es tu madre. ¿Estás seguro?» «Para mí murió en el momento en que mató a Liz». Dominic lo interrumpió con voz desprovista de emoción. «La mujer que está sentada en esa mansión de Manhattan no es mi madre. Es el enemigo, y yo trato a los enemigos de una sola manera». El convoy siguió avanzando a toda velocidad, con los faros atravesando la oscuridad. Dominic miró por la ventana, con sus ojos grises tan fríos como un lago helado en invierno. Esta noche, o mi madre lo pierde todo, o yo lo pierdo todo. No hay una tercera opción. Se oyeron disparos en el piso de arriba, primero uno, luego dos, y luego una rápida ráfaga de disparos que rasgaron la tranquila noche. Sofía yacía en la oscuridad del sótano. Su corazón latía sin control. Sus oídos se esforzaban por escuchar. Alguien se acercaba. Alguien se acercaba. Gritos, pasos apresurados, cristales rotos. Todo se fusionó en una sinfonía violenta y destructiva. El guardia apostado al pie de las escaleras se giró bruscamente. Su rostro palideció bajo la débil luz. Sus ojos estaban desorbitados, como los de un animal acorralado. Sacó su arma, con la mano temblorosa,
y apuntó con el cañón hacia Sofía y los niños. «Mátalos primero», murmuró, con pánico en su voz. Ella ordenó que se hiciera antes del amanecer. Mátalos a todos y huye». Sofía no tenía tiempo para tener miedo. Durante las horas que pasó atrapada en la oscuridad, había estado cortando silenciosamente la cuerda con un trozo de cristal roto que tenía a sus pies. Poco a poco, hasta que las fibras cedieron. Ahora tenía las manos libres y el cristal, afilado como un cuchillo, estaba escondido en la palma de su mano. Cuando el guardia se acercó, apretando el gatillo, Sofía se abalanzó sobre él. 4 años criando sola a 4 niños le habían enseñado algo que ningún libro podría enseñarle jamás: el instinto de supervivencia de una madre. Se abalanzó sobre él como una pantera, más rápido de lo que él pudo reaccionar, y le clavó el fragmento en la muñeca. El guardia gritó, y la pistola cayó al suelo con un ruido metálico. Lanzó un puñetazo a la cara de Sofía, que la hizo tambalearse y le hizo sangrar por la comisura de los labios. Pero ella no se detuvo. No podía. Sus 4 hijos estaban acurrucados en un rincón, llorando y llamándola. Cogió el fragmento del suelo y volvió a golpearle en el hombro, en el pecho, apuñalándole hasta que se derrumbó y dejó de moverse. Se quedó allí jadeando. Tenía todo el cuerpo manchado de sangre, la sangre de él y la suya propia. En ese momento, la puerta del sótano se abrió de golpe. La luz entró como una cascada, tan brillante que Sofía tuvo que entrecerrar los ojos. Y en esa luz, una figura apareció en lo alto de las escaleras. Dominic estaba allí, con la pistola en la mano, recorriendo el sótano con la mirada mientras buscaba. Entonces la vio. Sofía estaba en medio de la habitación, con el pelo enmarañado y manchado de sangre, la cara magullada y las manos aún apretando el fragmento manchado de rojo. Los guantes de goma amarillos que llevaba desde el secuestro ahora eran de un color carmesí intenso. A sus pies yacía el guardia inmóvil, y detrás de ella, los 4 niños se acurrucaban juntos, protegidos por el cuerpo delgado pero inquebrantable de su madre. Parecía una diosa de la guerra salida de un mito. Brutal y tierna, fuerte y frágil a la vez. Sus miradas se cruzaron. El gris se encontró con el marrón. Y en ese instante no había jefe ni sirviente. No había capo de la mafia ni criada. Solo había 2 personas que luchaban por proteger lo mismo. 4 niños inocentes que deberían haber muerto hacía mucho tiempo. Dominic bajó corriendo las escaleras, ignorando el cuerpo del guardia, y la abrazó. Abrazó a Sofía y a los 4 niños, que sollozaban y se aferraban a sus piernas. Por primera vez en 4 años, desde el día en que Elizabeth murió, abrazó a alguien. Los abrazó como si temiera que, si los soltaba, desaparecieran como un espejismo. Los niños ya no le tenían miedo. Quizás fuera instinto, quizás fuera la sangre, pero se aferraron a él y lloraron. Lloraron como nunca se les había permitido llorar. Oliver levantó su rostro empapado de lágrimas hacia el hombre desconocido que los abrazaba. «¿Quién eres?», preguntó, inocente en medio de sus sollozos. Dominic se atragantó, se le hizo un nudo en la garganta y le ardieron los ojos. «Papá», susurró con voz ronca, «soy tu padre». Sofía lo oyó y sonrió, su primera sonrisa desde el secuestro. Luego todo se sumió en la oscuridad cuando se desmayó en sus brazos, agotada después de todo lo que había pasado. Dominic la levantó con delicadeza, como si estuviera sosteniendo un tesoro. Los 4 niños le seguían de cerca, sin separarse ni un paso de él. «Marcus», llamó, con voz fría de nuevo, «llévalos al coche, a un lugar seguro. Si alguien se acerca, dispara». Luego se volvió, con los ojos grises negros como una tormenta. «Y a mi madre, tráela aquí». Victoria Blackwood fue arrastrada ante su hijo como un perro con una cadena. Tenía las manos esposadas a la espalda. El elegante vestido negro ahora estaba arrugado, manchado de suciedad y salpicado de sangre de la pelea. Su impecable peinado se había deshecho, y mechones plateados se enredaban salvajemente en su rostro arrugado. Pero incluso en ese estado destrozado, seguía aferrándose a su arrogancia. Seguía levantando la barbilla como si fuera una reina y todos los demás no fueran más que piezas en su tablero. «No me harás nada, Dominic», dijo ella, con voz aún gélida, aunque le temblaba un poco. «Puedes odiarme, puedes resentirme, pero no puedes destruirme.
Yo soy tú. Todo lo que tienes, todo lo que eres, lo he creado yo. Sin mí, no eres nadie, chico. Dominic se quedó allí mirando a la mujer que le había dado la vida. El gris de sus ojos ya no contenía fuego furioso, ni furia ardiente. Estaban fríos, fríos como el hielo permanente del Polo Norte, fríos como la muerte. ¿Crees que voy a matarte?, dijo, con un tono tan tranquilo que resultaba aterrador. ¿Crees que voy a sacar una pistola y acabar con esto de un solo disparo? Pero no, la muerte es demasiado fácil para ti. La muerte es demasiado benévola. Se acercó más, mirándola como a un insecto bajo su talón. Voy a quitarte todo lo que tienes, todo lo que valoras más que la sangre. Comenzó a dictar sentencia. Cada palabra era como una navaja que se clavaba en el alma de Victoria. Cuentas bancarias congeladas, todas ellas, desde las cuentas suizas hasta las cajas fuertes secretas que creías que nadie conocía. Las conozco todas. Victoria palideció. Bienes inmuebles embargados, la mansión de Manhattan, la finca de Hampton, el ático de Miami. Todo se subastará. No tendrás un techo sobre tu cabeza. Ella comenzó a temblar, con los labios apretados. Tu red de poder destruida. Las personas que compraste, las que tenías bajo tu control, aprenderán que Victoria Blackwood ya no es nadie. Nadie atenderá tus llamadas, nadie seguirá tus órdenes. Los ojos de Victoria comenzaron a brillar, pero aún así trató de aguantar. «¿Y tu reputación?», dijo Dominic. Su voz era el cuchillo más afilado de todos. La historia de la mujer que contrató a una madre de alquiler, abandonó a 4 bebés recién nacidos en una tormenta de nieve, mató a la madre de alquiler y mató a su nuera. Se enviará a todos los periódicos de esta ciudad. El nombre de Victoria Blackwood se convertirá en sinónimo de monstruo. «No puedes», susurró Victoria, con la voz empezando a quebrarse. «Vivirás», la interrumpió Dominic, «pero vivirás como los niños que intentaste matar. Sin nada, sin dinero, sin hogar, sin poder, sin honor. Sabrás lo que se siente al ser desechada». Y entonces ocurrió lo impensable. Victoria Blackwood, la mujer de hierro, la que había construido un imperio de la nada, la que nunca se había doblegado ante nadie, cayó de rodillas. Sus rodillas golpearon el frío cemento y ella lloró. Por primera vez en su vida, lloró. No por arrepentimiento, ni por compasión hacia sus víctimas, sino porque lo había perdido todo. «No puedes hacerme esto», sollozó, con una voz que parecía el gemido de un animal herido. «Soy tu madre, te di a luz, te crié. No puedes hacerlo. Se lo hiciste a mi esposa», dijo Dominic, sin cambiar el tono de voz. «Mataste a Liz, se lo hiciste a mis hijos. Intentaste matar a 4 niños inocentes porque no encajaban en tu plan perfecto. Y me lo hiciste a mí. Me mentiste durante 5 años. Me dejaste vivir en la miseria por la muerte de Liz sin saber nunca la verdad». Se volvió hacia Marcus. «Llama a la policía, entrégasela». Victoria fue levantada y conducida hacia el convoy policial que esperaba fuera, el que Dominic había organizado de antemano. Antes de que la empujaran al coche, miró a su hijo por última vez, con los ojos enrojecidos y el rostro destrozado. «Lo hice todo por ti», susurró. «Todo fue por ti», dijo Dominic dándole la espalda. «No», dijo sin mirar atrás. «Lo hiciste todo por ti, siempre por ti». La puerta del coche se cerró de golpe y el convoy policial se adentró en la noche, llevándose a la mujer que una vez había sido la reina del inframundo de Nueva York. Dominic se quedó solo en la oscuridad, mirando las luces hasta que desaparecieron. Luego se volvió hacia la ambulancia aparcada cerca. A través de la ventana, vio a Sofía despierta, con los 4 niños en brazos. Ella miró hacia afuera, se encontró con su mirada y sonrió. Esa era su familia. La luz del sol de la tarde se colaba a través de la cortina blanca del hospital y caía sobre el pálido rostro de Sofía. Parpadeó, tratando de estabilizar su visión después de 2 días perdidos en un sueño febril y errático. El familiar olor a antiséptico le llenó la nariz. El monitor cardíaco seguía emitiendo su constante pitido a su lado y cuando giró la cabeza, lo vio. Dominic Blackwood estaba sentado en la silla junto a su cama, con la cabeza gacha y una mano alrededor de la de ella. El jefe mafioso más poderoso de Nueva York parecía un hombre corriente que se había quedado sin fuerzas.
La barba incipiente le ensombrecía la mandíbula. Las ojeras se le marcaban como moratones y su traje de $1000 estaba arrugado, como si lo hubiera llevado puesto durante días. Y tal vez así había sido. Sofía se movió ligeramente y Dominic se despertó de inmediato. Sus ojos grises se abrieron, al principio vidriosos, pero luego se iluminaron cuando se dio cuenta de que ella estaba despierta. «¡Estás despierta!», dijo, con la voz ronca por la falta de sueño. «Has dormido 2 días. El médico dijo que estabas agotada. Has perdido sangre. Tienes una lesión leve en la cabeza, pero te recuperarás por completo». Sofía intentó incorporarse, pero el dolor le recorrió el cuerpo y se estremeció. Dominic la sujetó inmediatamente, ajustándole las almohadas detrás de la espalda con un cuidado que nunca habría imaginado en un hombre como él. «Los niños», susurró ella con la garganta irritada. «¿Dónde están? ¿Están bien?» «Están bien», la tranquilizó Dominic. «Están en la habitación de al lado. Hay una enfermera con ellos. No tienen heridas graves, solo están asustados. No paraban de preguntar por ti, insistiendo en verte, pero les dije que tenían que esperar a que te despertaras». Sofía soltó un suspiro que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo, y las lágrimas se acumularon en el rabillo de sus ojos. Estaban a salvo. Sus hijos estaban a salvo. Eso era todo lo que necesitaba saber. «Miller», dijo Dominic, bajando la voz. «Sofía, te debo una disculpa». Ella lo miró, sorprendida. «Casi mueres por culpa de mi familia», continuó él, sin apartar sus ojos grises de los de ella. «Mi madre casi te mata a ti y a los niños. Todo lo que has pasado, el secuestro, las palizas, el encierro en un sótano oscuro, todo fue por culpa de los secretos de los Blackwood». «Lo siento». Sofía se quedó en silencio un momento y luego negó ligeramente con la cabeza. «No morí por culpa de tu familia», dijo con voz débil pero firme. «Viví por mis hijos». Dominic parpadeó y ella vio algo brillar en sus ojos grises, algo suave, algo vulnerable. Sofía dudó un instante y luego se corrigió. «Nuestros hijos». Esas 2 palabras quedaron suspendidas en el aire, cargadas de significado. Dominic no dijo nada, pero la forma en que apretó su mano lo decía todo. La puerta de la habitación del hospital se abrió de par en par y 4 pequeños huracanes irrumpieron en ella. Mamá, Ethan, Noah, Lucas y Oliver corrieron hacia la cama, trepando por ella y peleándose por abrazar a Sofía a la vez. Ella se rió entre lágrimas, abrazando a los 4, respirando el aroma de su cabello y sintiendo el calor de sus pequeños cuerpos. «Mamá, has dormido demasiado», se quejó Oliver. «Te extrañé. No vuelvas a dormirte», dijo Noah, con lágrimas resbalando por sus mejillas. «Tenía miedo de que no despertaras». La tranquila habitación del hospital se llenó de repente de risas, llantos y la charla sin aliento de 4 niños que hablaban todos a la vez para contarle a su madre todo lo que había sucedido en los últimos 2 días. Caótico, ruidoso y tan hermoso que dolía respirar. Dominic dio un paso atrás y se apoyó contra la pared, observando la escena. Y por primera vez en 4 años, sintió que el hielo que rodeaba su corazón comenzaba a derretirse. Esa noche, después de que los niños se hubieran ido a dormir, Dominic regresó a la habitación de Sofía. Se detuvo en la puerta, vacilante, como un niño que pide su primer trabajo. «Tengo una propuesta», dijo. «Quédate, no como empleada doméstica. Quédate como parte de la familia». Sofía lo miró, con sus ojos marrones llenos de duda. «No tienes que hacerlo por gratitud. No se trata de gratitud», dijo Dominic, acercándose. «Los niños te necesitan. Eres la única en quien confían, la que los crió. Su madre en todos los sentidos que importan». «¿Y yo?». Él dudó. «Yo también te necesito». Sofía bajó la mirada. «No quiero ser una carga. Salvaste la vida de mis hijos», dijo Dominic, suavizando la voz. «Eres la persona más fuerte que he conocido. Nunca serás una carga». Silencio. Entonces Sofía levantó la cabeza, con los ojos brillantes. «Por los niños», dijo en voz baja. «Me quedaré solo por los niños». Dominic sonrió, su primera sonrisa en 4 años. Una sonrisa que hacía que su rostro duro pareciera extrañamente cálido. «Por ahora», dijo, «aceptaré esa razón». Las primeras noches fueron un infierno. No el infierno de violencia y sangre que Dominic siempre había conocido,
sino el infierno de los llantos de los niños desgarrando la oscuridad, de las pesadillas que se negaban a aflojar su agarre, de 4 pequeños cuerpos que se despertaban sobresaltados y gritaban por su madre en puro pánico. La primera noche de vuelta en la mansión, los 4 se negaron a dormir solos. Se amontonaron en la cama de Sofía, aferrándose a ella como si fuera a desaparecer en cuanto la soltaran. Dominic se quedó en la puerta, impotente, sin saber qué hacer. Era un hombre capaz de controlar todo un imperio del Hampa. Un hombre capaz de hacer temblar a asesinos despiadados. Sin embargo, frente a 4 niños llorando, era completamente inútil. Sofía le enseñó poco a poco, con la misma paciencia que había utilizado para criar a 4 hijos durante 4 años. «No grites», le dijo después de la primera vez que alzó la voz cuando Noah derramó leche sobre la alfombra. «Para ellos, gritar es la muerte. Han vivido con miedo durante demasiado tiempo». Dominic aprendió a suavizar su voz. Aprendió a arrodillarse para poder hablar a la altura de los ojos. En lugar de imponerse como una torre amenazante, aprendió a ser paciente. La lección más difícil para un hombre acostumbrado a dar órdenes y a que le obedecieran al instante. Lucas fue el que más le rompió el corazón. Ese niño callado tenía la costumbre de esconder comida debajo de la almohada, debajo del colchón, en los bolsillos. Todas las noches, Dominic encontraba pan duro, caramelos e incluso arroz frío escondidos por toda la habitación de Lucas. La tercera noche, se sentó junto a su hijo, lo llevó a la cocina a las 2 de la madrugada y abrió el enorme frigorífico para que lo viera. «Mira», le dijo con suavidad, «está lleno, nunca se acabará, ya no tienes que esconder comida». Lucas miró fijamente el frigorífico, luego a él, y empezó a llorar. Dominic abrazó a su hijo. Era la primera vez en su vida que abrazaba a un niño así, y lo dejó llorar hasta que se quedó dormido contra su pecho. Oliver, el más pequeño, no podía dormir si no lo abrazaban. El jefe de la mafia más poderoso de Nueva York aprendió a acostarse junto a su hijo, a dejar que el niño se acurrucara en el círculo de su brazo, escuchando los latidos del corazón de Dominic hasta que finalmente se dormía. A veces, Dominic se quedaba despierto toda la noche de esa manera, sin atreverse a moverse por miedo a despertarlo. Y luego había momentos que hacían que todas las noches de insomnio valieran la pena. La primera vez que Ethan, el mayor y el más observador, lo llamó papá. Solo una pequeña palabra, natural, como si la hubiera estado diciendo toda su vida. Dominic se quedó inmóvil en el pasillo, con el corazón encogido y los ojos ardientes. La primera vez que los 4 gritaron y corrieron hacia la puerta cuando oyeron su coche llegar a casa. 8 pequeños brazos se enroscaron alrededor de sus piernas. 4 caras se levantaron con sonrisas brillantes y radiantes. Casi llora delante de ellos. Y la primera vez que se sentó a la mesa con toda su familia, con un plato de arroz dorado delante de él, el arroz que había cocinado Sofía, el plato barato que había mantenido vivos a 4 niños durante 4 años. Se llevó una cucharada a la boca y de repente comprendió por qué se llamaba oro. No por el color, sino porque cada grano estaba impregnado de amor. La mansión cambió. Las antigüedades de valor incalculable fueron guardadas y sustituidas por juguetes de colores vivos. Las paredes se llenaron de los dibujos torcidos de los niños. El silencio sepulcral que había reinado en la casa durante 4 años fue sustituido por risas, gritos y el estruendo de piececitos corriendo por las escaleras. La mansión que había sido la tumba de un viudo afligido se había convertido en el refugio de una familia. 6 meses pasaron como un sueño. Una noche, después de que los niños se durmieran profundamente, Dominic entró en la sala de estar y encontró a Sofía agachada recogiendo los juguetes esparcidos por el suelo. La luz de la luna que entraba por la ventana bañaba su rostro, depositando un suave brillo plateado sobre su piel, y captaba la curva de su sonrisa cuando encontró el osito de peluche favorito de Oliver. Dominic se quedó allí mirándola, y su corazón comenzó a latir fuera de ritmo. Pero esta vez no era por miedo. Un año después, el sol de junio brillaba sobre el jardín detrás de la mansión Blackwood. Pero ya no era el jardín prohibido de hacía un año, donde cada brizna de hierba estaba cortada a la perfección y nadie se atrevía a poner un pie. Ahora el césped estaba desgastado por las ruedas de las bicicletas, por los ruidosos partidos de fútbol, por 4 pares de piececitos que no paraban de correr.
En medio del jardín había una larga mesa de fiesta, cubierta con manteles de vivos colores, globos azules, rojos, morados y amarillos atados a cada silla, y las risas resonaban por todas partes. Hoy era el quinto cumpleaños del niño. Dominic estaba de pie junto a la parrilla, con el sudor perlándose en la frente y la cara manchada de salsa barbacoa. Llevaba un delantal negro con las palabras «El jefe» impresas, un regalo que los niños le habían elegido para el Día del Padre. Al verlo así, nadie habría imaginado que era el jefe de la mafia que en su día hizo temblar a toda Nueva York. Era solo un padre luchando con la carne a la parrilla, murmurando maldiciones entre dientes cuando las llamas saltaban demasiado alto. Sofía salió por la puerta de la cocina y Dominic se volvió para mirarla, como si estuviera viendo el amanecer por primera vez en su vida. Llevaba un vestido amarillo pálido. Su largo cabello negro se movía suavemente con la brisa y en el dedo anular de su mano izquierda, una alianza brillaba bajo la luz del sol. Se habían casado 3 meses antes en una pequeña ceremonia con solo los 4 hijos y algunas personas cercanas. Sin espectáculo, sin prensa, solo amor y promesas. En sus manos llevaba una olla grande humeante que desprendía un aroma familiar que a todos los miembros de la familia les encantaba. «Aquí viene el arroz amarillo», gritó Sofía, y la respuesta no se hizo esperar. «Arroz dorado». 4 gritos resonaron a la vez y los niños se abalanzaron como una manada de elefantes bebés, casi volcando la mesa en su entusiasmo. Ethan, Noah, Lucas y Oliver. 4 niños sanos de 5 años con mejillas sonrosadas y regordetas, ojos brillantes y sin rastro de miedo. Ahora eran niños normales, felices y amados sin condiciones. Al verlos, nadie podría imaginar que solo un año antes habían estado a punto de morir en un sótano frío y oscuro. Un mes antes, Dominic había recibido la noticia de que Victoria había muerto en prisión de un ataque al corazón. No fue al funeral, no lloró, no se arrepintió de nada. Esa noche, cuando Sofía le preguntó si estaba bien, solo dijo una frase: «Ahora todo ha terminado de verdad». Y así era. El fantasma de Victoria Blackwood había sido finalmente enterrado con ella, y la nueva familia Blackwood podía seguir adelante sin mirar atrás. Cuando todos se sentaron y se sirvió la comida, Dominic se levantó y levantó una copa de zumo de naranja. Toda la mesa se quedó en silencio, incluso los 4 niños tan animados, como si supieran que era un momento importante. «Hace un año», comenzó, con voz baja y cálida. «Llegué a casa y vi una escena que me pareció un crimen. 4 niños desconocidos sentados a mi mesa, atendidos por una criada a la que creía conocer. Miró a Sofía y el gris de sus ojos se suavizó. Resultó ser lo mejor que me había pasado nunca. Le puso una mano en el hombro. Esta mujer me enseñó una lección que nunca había aprendido en 35 años de vida. Me enseñó que el oro verdadero no está en los bancos, ni en las propiedades millonarias, ni en el poder, ni en el miedo de los demás». Miró la olla de arroz dorado que humeaba en el centro de la mesa. «El oro verdadero está en este plato, en esta familia, en los 4 niños que me llaman papá, y en la mujer que me enseñó a amar de nuevo desde el principio». «Feliz cumpleaños, chicos», dijo, levantando su copa. «Gracias por darme la oportunidad de ser padre». «Feliz cumpleaños». Todos gritaron al unísono y el tintineo de las copas se mezcló con las risas. La comida transcurrió en un ambiente cálido y feliz. Los chicos se peleaban por contar historias, se peleaban por coger la comida, a veces se gritaban, pero al segundo se hacían las paces. Sofía y Dominic se sentaron uno al lado del otro, intercambiando miradas de vez en cuando, a veces cogidos de la mano bajo la mesa como nuevos amantes. Entonces Oliver, el más pequeño, levantó la cabeza, con la boca aún manchada de arroz dorado, y hizo una pregunta que dejó helada a toda la mesa. «Papá, cuando sea mayor, ¿puedo ser mafioso como tú?» Silencio. Todos contuvieron la respiración, sin saber cómo reaccionar. Sofía se tapó la boca, sin saber si reír o preocuparse. Entonces Dominic estalló en carcajadas. Una risa fuerte, plena, que resonaba en el jardín, el tipo de risa que había olvidado que tenía. La risa de un hombre que era verdaderamente feliz. «Puedes ser lo que quieras, Oliver», dijo, sin dejar de reír. «Médico, astronauta, pintor, cualquier cosa que sueñes, pero primero», señaló el plato de Oliver,
Termina tu arroz. Cava tu arroz. Oliver sonrió y se inclinó sobre su comida, sin entender por qué su pregunta había provocado una reacción tan extraña en los adultos. El sol comenzó a ponerse, tiñendo todo el jardín de un atardecer dorado. La familia Blackwood se sentó, reunida alrededor de la mesa, marcada pero unida, imperfecta pero verdaderamente unida. Comieron arroz dorado, rieron y hablaron. Se amaron, y así, el jefe mafioso más temido de Nueva York, el hombre que una vez había hecho temblar al mundo del hampa, descubrió finalmente que lo que había buscado toda su vida no era el poder ni el dinero. Era solo una simple olla de arroz dorado, una mujer valiente y 4 niños que lo llamaban papá. Fin. Esta historia nos enseña valiosas lecciones sobre la vida. En primer lugar, la verdadera familia no es la sangre. Son las personas dispuestas a sacrificarlo todo por los demás. Sofía no dio a luz a los 4 niños, pero era su madre en todos los aspectos importantes. En segundo lugar, la verdadera riqueza no se mide con dinero. Se mide con amor y con los momentos que pasas junto a las personas que quieres. Y por último, nunca es demasiado tarde para cambiar, para aprender a amar, para convertirse en una mejor versión de uno mismo. Si esta historia te ha llegado al corazón, dale a me gusta y comparte este video con las personas que crees que merecen una segunda oportunidad en la vida. No olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte historias conmovedoras cada día. ¿Cómo te ha hecho sentir esta historia? ¿Has conocido a personas como Sofía en la vida real? Por favor, deja un comentario a continuación. Nos encantaría saber lo que sientes desde lo más profundo de tu corazón. Deseamos a todos los espectadores que ven este video buena salud, una vida feliz y un corazón lleno de amor cada día. Adiós y nos vemos en el próximo